Muy buenas noches. Es otra reunión de día miércoles. Es un gusto poder estar con ustedes y pedirle al Espíritu de Dios que nos revele la palabra que está escrita, que traiga esa luz a nuestras vidas, que traiga ese entendimiento. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar acerca de los procesos. Todo en la vida Dios lo estableció con un proceso, pero muchas veces por diversas circunstancias, nosotros solemos saltarnos ciertos procesos. Pero como Dios es un Dios de orden, Él siempre va a respetar esos procesos. Y si usted o yo de manera voluntaria lo hacemos, obviamos, Dios simplemente va a esperar y va a volvernos a traer al lugar donde no cumplimos ese proceso para que lo cumplamos. Y cuando nosotros no lo hacemos, nuestra vida está estancada en ese espacio, en ese tiempo, en esa área en que no cumplimos. Y por eso no vemos crecimiento y no vemos multiplicación. Por eso es importante entender los procesos de Dios. Cuando usted y yo venimos a esta tierra, Dios nos asignó una familia. El hombre es el ser que Dios creó, que es totalmente dependiente. Él va a depender de los cuidados, del amor de sus padres, de la entrega de sus padres para él desarrollarse. ¿Sí? Los primeros años es vital ese amor y ese cuidado que los padres puedan prodigar. Yo fui a conocer a mi nieto y me dio mucho gusto de ver cómo lo cuidan, cómo lo protegen, cómo él está de bien. Entonces, eso va al amor del padre. ¿Ya? Y poco a poco el niño va creciendo y dependiendo de cuánto él acoja el diseño que Dios puso para él, sus padres, él va a tener el crecimiento que necesita. Luego va a seguir a otras áreas, a otros procesos que dependiendo de su entrega, de su entendimiento, del querer hacer lo que está diseñado, va a ser su crecimiento y multiplicación. La iglesia también es un ente espiritual. Y Dios ha creado diseños para la iglesia. Cada ser que viene a la iglesia, que es parte de este conglomerado, tiene que entrar en una serie de procesos, ¿sí? Para que pueda llegar a conocer al Padre. Y en la medida en que nosotros permitimos que Dios trate con cada uno de nosotros, es el crecimiento que se ve. Aquella persona que se ha estancado, que no ha crecido, que no hay fruto, es aquella que hay una área que no le ha permitido a Dios tratar. ¿Y cómo lo ha diseñado Dios? Dice que lo primero que Dios diseñó para el ser humano fueron sus padres biológicos. ¿Sí? Y la Biblia nos da orientación. Nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán para tu cabeza y collares para tu cuello. Miren, cuán importante es la enseñanza, pero cuando usted y yo la acogemos. Y la primera enseñanza viene de nuestros padres, de nuestra casa. Y cuando usted y yo hemos tenido una adecuada formación en casa, se nos es fácil someternos a las autoridades en la escuela o las entidades educativas y luego en nuestro crecimiento. También el libro de Proverbios nos dice: querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe
sus enseñanzas te adornarán con una corona en la cabeza, con un collar en el cuello. Usted cuando elige un collar para su cuello, elige algo elegante, algo bonito, algo que lo resalte. Las enseñanzas de nuestros padres biológicos son eso en nuestra vida, pero cuando usted y yo las acogemos. El libro de Proverbios, capítulo 6, versículos del 20 al 24, en la traducción en lenguaje actual, nos dice: estas enseñanzas que tú recibiste, grábatelas en la memoria. Tenlo siempre presente. Te mostrarán el camino a seguir. Velarán tu sueño mientras duermes y hablarán contigo cuando despiertes. ¿Qué quiere decir? Que todo ese proceso de enseñanza, cuando yo lo acojo, estoy hablando con los adolescentes, con los niños, me están cuidando continuamente. Aquí dice que me van a mostrar el camino, van a velar mi sueño mientras yo duerma y hablarán conmigo cuando me despierte. O sea, va a ser un proceso continuo el que va a estar. La otra versión también dice: cuando camines te servirán de guía. Cuando duermas vigilarán tu sueño. Cuando te despiertes hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina que corrige es el camino de vida. Mire, esto lo podemos aplicar en nuestras casas, a nuestro hogar, como también lo podemos aplicar cuando usted y yo acudimos a una iglesia, a ser transformados, a ser edificados, a ser formados. Recuérdese que Dios formó a Adán del polvo de la tierra, ¿sí? Y luego le dio aliento de vida, pero Él lo formó. Asimismo, usted y yo tenemos que ser formados. Dios nos ha dado padres biológicos a los que probablemente no le dimos la importancia que debieron tener en nuestras vidas. Porque cuando nosotros le hemos dado esa importancia, nuestra vida tiene impacto, ¿ya? Ahora Dios nos manda padres espirituales, a los que también necesita que nosotros le obedezcamos. Que así como dice, atendamos con atención cuando nos llamen. Que aunque seamos adultos, nos van a llamar la atención, nos van a decir esto no es correcto. Pero cuando usted y yo nos dejamos formar, nuestra vida viene a gloria, viene a éxito. Eso es lo que dice con respecto a los padres. Luego, generalmente nosotros pasamos también a otras entidades, pero esa formación de los padres es fundamental. Cuando usted le ha dado la educación correcta a sus hijos, ellos van a poder desenvolverse en el resto del área de la vida. Cuando no ha habido esa obediencia, o de pronto usted le dio la instrucción, pero no quisieron obedecer. Usted ha escuchado que muchas personas dicen: yo soy rebelde. Y eso no es bueno, no es saludable. No nos trae beneficio. La sujeción y la sumisión es la que trae bendiciones sobre nuestra vida. También dice que se levantan oficiales autorizados, ¿sí? Hay personas, y uno de estos, por ejemplo, era un sacerdote llamado Esdras. La Biblia dice: este Esdras subió de Babilonia y era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Dios estaba con él. Este Esdras se habría preparado. ¿Para qué? Para enseñar la palabra. Porque cada uno de nosotros tenemos que ser enseñados por la palabra. Y en la medida en que nos dejemos enseñar y aprendamos nuestros procesos, pasamos al siguiente y al siguiente y al siguiente. Dice: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a los israelitas. Su pastor, su apóstol, ¿a qué dedica su tiempo? A buscar de Dios,
a aprender. ¿Para qué? Para enseñarnos, para estudiar la ley del Señor y corregirnos y decirnos: por este es el camino que tú debes caminar. Entonces, dice, era un sacerdote y un maestro que conocía muy bien, o sea, no conocía la ley de Dios, escuche, conocía muy bien la ley. Es como cuando usted dice: hay alguien que yo conocí que es muy versado en el asunto. Ya, él sabe todo. Así era Esdras. Él se había preparado, él dijo: yo quiero enseñar la ley de Jehová. Otras personas que también se prepararon para enseñar y que fueron formadas fueron los apóstoles. Los apóstoles vivieron con Jesús por 3 años y medio. Y de ser pescadores, de ser de pronto hombres insignificantes ante una sociedad, pasaron a ser trascendentes. ¿Por qué? Porque aceptaron las enseñanzas de Cristo. Esos 3 años y medio que tuvieron de vivencia con el Maestro los transformó. Acuérdese que el pueblo de Israel tenía que pasar a Canaán en 2 semanas, en 40 días. Pero como su rebeldía estaba impregnada en el corazón, lo hizo en 40 años. O sea, los que ponemos los procesos, el tiempo de los procesos somos usted y yo. Y en la medida que tengamos un corazón enseñable, vamos a avanzar. Y muchas veces avanzamos a pasos agigantados. Cuando Jesús se dio cuenta que sus discípulos estaban equipados, les dice en Mateo 28:18, les dice, se acercó a ellos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ellos habían sido formados y como ellos fueron formados, estaban en la capacidad de hacer discípulos. Y dice: bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo he mandado y yo estaré con vosotros. Él iba a ir al cielo, pero dijo: mi presencia estará con ustedes. ¿Ya? Entonces, Jesucristo se ocupó de formar a sus apóstoles, de equiparlos para que ellos puedan enseñar la palabra. ¿Cuál es el propósito de la educación? Dar información. Usted y yo tenemos que recibir información. Y esa información que recibimos, ponerla por obra. No la guarde, no la deseche. Si el Padre ha permitido que usted reciba información, es porque usted necesita cambiar su mentalidad. Usted necesita cambiar su forma de pensar. El Salmo 78, versículos del 4 al 6, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación. Le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas, pues emitió leyes a Jacob y le entregó las enseñanzas a Israel. Él dijo: nosotros no podemos dejar la siguiente generación vacía. Tenemos que llenarla del poder de Dios. Usted no solamente piensa en sus hijos, piensa en sus nietos. ¿Sí? Piensa en sus bisnietos. Ellos tienen que conocer ese amor de Dios. ¿Y cuál es? Aparte de dar información, es inspirar en usted confianza y obediencia. Este domingo nos hablaba nuestro apóstol y decía: confía en Dios. No confíes en lo que no es verdadero. Aprende a poner tu plena confianza en Dios. Y aquí nos dice, ahí mismo en el Salmo 78, vamos a leer el versículo 7 y 8, cuando dice: a fin de que pongan en Dios su confianza. Es muy importante eso. No la ponga en cualquier persona. No la ponga en cualquier sistema. Póngala en Dios y usted no será defraudado. Y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos
y no sean como sus padres. Mire, nosotros tenemos que trabajar para que nuestros hijos sean mejores, para que alcancen un mayor diseño, una mayor grandeza. Tenemos que preocuparnos. Dice, porque la generación anterior fue contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Hoy, ¿qué tenemos que decir? Padre, perdona toda infidelidad, pero yo en mi casa te serviremos y yo haré todo lo posible para que ellos te conozcan, para que ellos te sirvan. En Proverbios capítulo 1, versículo del 2 al 4 nos dice, para conocer sabiduría. Usted y yo tenemos que equiparnos con esta sabiduría del cielo. Y disciplina. Es algo que nos están enseñando mucho en el discipulado. Adquirir sabiduría y disciplina para entender las palabras de entendimiento y para recibir instrucción de prudencia, justicia y juicio y equidad. Mira qué importante. ¿Cuánto no hace falta una sociedad que tenga instrucción, prudencia, juicio, justicia y equidad? Para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. Las universidades nos capacitan, nos enseñan. La palabra de Dios nos equipa y nos complementa y nos da la inteligencia y cordura, sagacidad. Cómo moverse ante cuál situación. Isaías, versículo 1, 17 nos dice, aprendan a hacer lo bueno, ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Mire, cuando usted aprende esa sagacidad, esa equidad, esa cordura, su corazón se vuelve sensible. Y le dice, Señor, gracias, porque me hiciste aprender. Gracias por los padres biológicos, gracias por los padres físicos, espirituales que me diste. Gracias por los profesores que me tuvieron paciencia para enseñar. Gracias porque aún me sigues enseñando y yo sigo aprendiendo. Y no cesaré de aprender hasta que vaya a tu presencia. Y cuando usted tiene ese corazón sensible, usted es capaz. Usted mira la necesidad, dice, ¿qué puedo hacer? Y si usted no lo puede hacer, como nos dijo ahora el apóstol, el Ecuador está pasando una gran necesidad, está pasando un proceso duro de cortes de luz, de sequía. Pero usted y yo podemos llegar al trono del Padre y pedirle que cambie las cosas, que cambie las circunstancias. Dice, Mateo nos dice, obedezcan los mandamientos y aprendan de mí, pues soy manso y humilde de corazón. Eso lo dijo Jesucristo. Aprendan de mí, aprendan mansedumbre, aprendan humildad. ¿Sí? Porque es algo básico en todo ser humano y conmigo podrán descansar. ¿Sabe que Jesucristo muchas veces tuvo que dejar aparte lo suyo, la mayoría de veces? Pero Dios le daba descanso, Dios le daba alegría. Y él pudo crecer. Jesucristo no solo tuvo una formación, tuvo procesos. Él cuando vino a esta tierra le asignaron una familia. Y él nació en una familia donde su padre era carpintero. Y él aprendió su oficio. Y él tuvo que estudiar para llegar a ser rabino, para poder predicar la palabra. Muchos de nuestros jóvenes ni siquiera no han terminado la escuela, no quieren estudiar el colegio, piensan que es una carga muy dura, muy pesada. Sí. Otros ingresan a la universidad, pero también lo ven muy pesado y lo dejan, o se dedican a enamorarse, a pasear. Y obviamos esos procesos y los dejamos. Jesucristo estudió para ser rabino. Él no podía tener discípulos si no cumplía con los formatos para su tiempo. Él tenía que ser considerado rabí.
para poder predicar la palabra y llamar para sí discípulos. Esto hizo que luego que Jesucristo se fuera, la iglesia de Dios se multiplicara. Estos 12 hombres que fueron formados por Jesucristo comenzaron a hablar y hablar de la palabra. Pasaron su proceso de formación. Y dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 4, al multiplicarse los creyentes. Mire, en Mateo, Jesucristo los equipa y les dice, vayan y hagan discípulos. Y ellos cumplieron el mandato que Jesucristo les dio. En esta iglesia, en el Ministerio de Jerusalén, también nos han dicho, hagan discípulos, visiten las casas, formen familias, ¿sí? Y va a crecer. Mira lo que dice, al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas no eran atendidas. O sea, solo atienden a las de allá, no a las de acá. En la distribución de alimentos. De manera, dice, que los 12 apóstoles que Jesucristo formó, convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios. Jesucristo los formó y les dio un diseño, enseñen la palabra. Pero se vio multiplicar y habían otras necesidades y comenzó la crítica. Y dice, y no dirigir la distribución de alimentos. Por tanto, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Miren, a ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra. Mire, aun cuando viene el crecimiento, hay cosas que nos quieren sacar de los procesos. Los apóstoles tenían claros que su vida era para enseñar y predicar. Y por eso recibieron dirección del Espíritu Santo para saber trabajar con este problema que se les había presentado. Pero dijeron, nosotros fuimos equipados para enseñar la palabra. ¿Usted le ha preguntado al Padre para qué fue usted equipado? ¿Le ha preguntado si usted está en el proceso correcto de su vida? Sí. Jesucristo pudo cumplir su cometido aquí en la tierra porque Él cumplió todos los procesos ya que el Padre le había puesto. Lo mandó a Jerusalén, vivió bajo la cobertura de María y José, luego estudió, luego tuvo sus discípulos y cumplió el mandato de su Padre, ir a la cruz y morir para luego resucitar. Y en su resurrección terminó su formación con sus discípulos, los equipó y les mostró la gloria de Dios. Y ellos, luego de ver esa gloria, no les importaba lo que tenían que vivir. Dijeron, nuestra vida daremos por Cristo. Nuestra vida no tiene valor en relación a todo lo que Él nos ha dejado. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, aprendamos a cumplir los procesos que Dios nos ha puesto. Aprendamos a bendecir lo que Dios ha diseñado para nuestra vida y vamos a seguir creciendo, vamos a seguir multiplicándose. Cristo dijo, aprendan a hacer lo bueno. Sí, hay cosas que nosotros debemos desechar, que Dios nos ha dicho, esto no te sirve, esto sí. Hoy tenemos la dirección grande de nuestros padres, de esta casa, que nos enseñan cada domingo, que nos enseñan en cada discipulado y en cada reunión. Aprendamos, tengamos la humildad
de recibir sus enseñanzas. Y el Padre nos exaltará a su tiempo. Que Dios les bendiga.